Buenos días, nos encontramos en el IES Don Bosco de Albacete. Estamos a 17 de febrero de 2023 y vamos a continuar hoy con la serie de ejercicios de corriente alterna para la recuperación del primer examen que hemos hecho en esta evaluación. Entonces, hoy nos toca el ejercicio número 3. Como siempre, vamos a leer el enunciado y vamos a tomar nota de los datos que nos da el ejercicio para poder empezar a plantear la resolución. Vamos a explicarlo perfectamente para que todos los alumnos tengáis esta referencia. Bien, dice, una bobina con un coeficiente de autoinducción de 30 milihenrios bien, ponemos L igual a 30 milihenrios, se somete a una tensión de U igual a 230 voltios. Y circula por ella una intensidad con una expresión analítica I igual a 15 por el seno de 314 por T. Calcular A. La impedancia de la bobina. B. La reactancia de la bobina. C. El factor de potencia. Y D. Las potencias activa, reactiva y aparente. Bien, ya tenemos los datos del ejercicio y tenemos también qué es lo que quiere que hagamos. Por tanto, hacemos una llave aquí, como hacemos siempre. Y ahora vamos a empezar a resolver. Bien, en primer lugar nos está pidiendo el valor de la impedancia de esta bobina, de 30 milihenrios. Bien, nosotros sabemos que conocemos la ley de Ohm para corriente alterna. Sabemos que la ley de Ohm para corriente alterna la podemos escribir en forma no vectorial de esta manera. I es igual a U dividido entre Z. Entonces, una vez que tenemos este conocimiento, podemos despejar el valor de la impedancia, Z. Z, despejado de esta fórmula, de este axioma o de esta ley, es igual a U dividido entre I, puesto que Z sube aquí multiplicando y la I viene dividiendo al otro lado de la igualdad. Bien, una vez que tenemos esto, solo nos queda sustituir, ¿de acuerdo?
tenemos el valor de U, el valor de I, y ya podemos calcular Z. Tenemos U y tenemos I en este formato, ¿veis? La U ya la tenemos y recordad que siempre que nos la daban así, nosotros sabemos que es tensión eficaz, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero tenemos que recordar que el valor de esta I es el valor máximo. Por tanto, el valor eficaz era el valor máximo dividido entre raíz de 2. Eso es. Muy bien. Por tanto, nosotros vamos a calcular ahora el valor de la intensidad eficaz a partir de esta intensidad máxima. Planteamos I eficaz es igual a I max dividido entre raíz de 2. Por tanto, son 15 dividido raíz de 2. Cogéis vuestras calculadoras y tecleáis 15 entre raíz de 2 y os devuelve 10,606. Podríamos decir 607, puesto que vemos los decimales, y si nos quedamos con 3, aproximamos a, redondeamos, sería la palabra, a 607, 10,607. Bueno, ahí está, ahí se ve un poco mejor. Bien. Esto entonces, 10,607, estaríamos hablando de amperios. Bien, pues esto ya lo tenemos. Ahora solo nos queda sustituir estos 10,607 amperios aquí y estos 230 voltios aquí. Procedemos. 230 dividido entre 10,607. Vamos a teclear de nuevo 230 entre 10,607 y ahí tenemos 21,684. Si lo dejamos en 3 decimales, ¿vale?, tendríamos un valor de impedancia de 21,684 y estos son ohmios, ¿vale? Esos son ohmios. Bien. Estos cálculos han quedado ahí. Si ahora queréis hacer una presentación un poquito más en limpio de este valor de Z, pues simplemente aquí abajo escribimos Z es igual a 21,684 ohmios. Y ahí tenéis el apartado A resuelto. Vamos con la reactancia de la bobina. Recordamos que cuando estudiamos el concepto de reactancia versábamos sobre esta fórmula. Decíamos que X sub L es igual a L por omega, que es la velocidad angular. Recordad, 2πf, que lo encontramos en los datos aquí. ¿Lo veis? Esto es seno de omega t, por tanto, este valor que hay aquí, voy a un círculo ahí, indico que esto es omega. Bien, para que lo podáis recordar. Entonces ya tenemos todo, es decir, porque tenemos L y tenemos omega, lo único que tenemos que hacer es sustituir.
Debemos tener cuidado puesto que aquí tenemos que utilizar las unidades del sistema internacional, ¿vale? Es decir, tenemos que utilizar la unidad en su valor real, es decir, aquí vemos que nos lo están dando en milihenrios, pero nosotros lo tendremos que expresar en henrios, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a tener que, para pasar a henrios, tenemos que subir por la escalera y tenemos que dividir, entonces tenemos que subir 3 escalones, ¿recordáis? Y tenemos que dividir por 1000, ¿vale? Mili, entonces podemos escribir la expresión aquí de esta manera, simplemente sería 30 por 10 exponente a la menos 3, que es lo mismo que dividir por 1000, ¿vale? ¿Lo recordáis? Por el valor de omega, que son 314. Bien, ahora cogéis la calculadora y tecleáis, ¿de acuerdo? Simplemente 30 exponente, vamos a ponerla aquí, vale. 30 exponente menos 3 por 314 y obtenemos un valor de 9,42. ohmios. Ya lo tenemos, ya hemos resuelto el apartado B. Vamos a resolver el C, el coseno de phi. Bien, fijaros bien, el coseno de phi nos invita a dibujar el triángulo de impedancia, ¿vale? Nos invita a dibujar el triángulo de impedancia. Entonces, nosotros vamos a trazarlo aquí y tenemos, es un triángulo rectángulo, ¿vale? De acuerdo, porque tiene aquí un ángulo de 90 grados y el valor de phi es este ángulo. Bien, entonces nosotros sabemos que en una impedancia este es Z, ¿vale? Esto de aquí que tenemos sería el valor de la parte resistiva y aquí tendremos la reactancia, ¿vale? Es decir, en este caso X sub L. Bien, entonces nosotros por trigonometría sabemos que el seno, ¿vale? El seno del ángulo es igual a el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿vale? Es decir, sabemos por trigonometría que el seno del ángulo phi es igual a X sub L dividido entre Z. Bien, una vez que tenemos esta fórmula nosotros vamos a poder calcular el valor del ángulo phi, puesto que la calculadora nos permite con la inversa saber el valor del ángulo. Entonces nosotros hemos utilizado aquí el seno de phi porque tenemos X sub L, veis que lo hemos calculado aquí en el apartado B, y tenemos el valor de Z, que es lo que hemos calculado en el apartado A. Por tanto, ahora, con esta fórmula, con este conocimiento, podemos calcular phi y después el coseno de phi utilizando nuestra querida calculadora, ¿vale? Solamente tenemos que sustituir valores. Igual X sub L 9,42 y Z 21,684.
Bien, ya tenemos la operación puesta, solo nos queda teclearla. Bueno, lo podemos acercar así. Vale. Bien, lo que hacemos es que decimos 9,42, ya lo teníamos de antes, dividido entre 21,684. Bien. Obtenemos 0, bueno, ahí lo veis, el valor completo. Y yo voy a escribir con 3 decimales, ¿vale? 0,434. Y ahora vamos a ver cómo se obtiene el valor de phi. Para calcular phi, nosotros diremos que phi es igual a el seno a la menos 1 de 0,434. Bien, bueno, tengo aquí más papel, pero vale. Fijaros bien, voy a teclear ahora esta expresión y quiero que veáis que con eso obtenemos el valor de phi. Decimos, lo que iba a comentar es que en algunas calculadoras, en vez de aparecer esto como seno a la menos 1, fijaros bien, a ver si enfocamos, bueno, aquí está la tecla, ¿veis? Seno. En vez de aparecer como seno a la menos 1, que es la función inversa, aparece como arco, ¿vale? Arcoseno, ¿vale? Pero es lo mismo, que ningún alumno tenga dudas por eso, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir ahora seno a la menos 1, seno a la menos 1, 0.434, y pulsamos Excel. Bien, bueno, pulsamos y tenemos 25,722. Vamos a escribir con 3 decimales. 25,722, ¿vale? Grados. Ahora, dices, ya tienes el ángulo, por tanto, ya puedes calcular el coseno, ¿vale? Ya puedes calcular el coseno. El coseno de phi es igual a el coseno de 25,722. Tecleamos coseno de 25,722 y la calculadora nos devuelve un valor de 0,9. Y ese es el resultado de este apartado. Quiero hacer una salvedad aquí, porque hay algunos alumnos que muchas veces, bueno, tenemos aquí a Daniel, tenemos a Adrián, tenemos a Juan Antonio, y hay muchos alumnos que muchas veces me preguntan, Germán, ¿por qué hay tantas fórmulas para resolver los mismos conceptos, para llegar al mismo concepto? Y porque claro, este coseno de phi se podría haber calculado de otra manera. Una vez que domináis el triángulo, podríais haber incluso escrito la impedancia en formato vectorial y llegar al coseno de phi de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, algunas veces preguntan. Y yo digo, bueno, es porque existen varios caminos para llegar al mismo resultado. ¿Vale? Es decir, las matemáticas nos ofrecen distintas posibilidades y entonces vosotros lo que tenéis que hacer es elegir aquella por la que sepáis hacerlo, llegar. Entonces, muchas veces eso conviene comentar que se puede dar más vuelta a lo mejor para llegar a lo mismo. Es decir, claro, de lo que se trata es de optimizar y entonces si tú puedes ser capaz de llegar a este resultado con 2 operaciones, con 3 operaciones, pues siempre es mejor que si antes pasas por otras muchas operaciones, ¿vale? Que bueno, podrías considerar, dice,
¿Te hacen perder tiempo? No, simplemente tú trazas por ahí, ¿vale? Das más vuelta, ¿eh? Pero sí, claro, está claro que si para llegar a este resultado has empleado más operaciones es porque es peor camino, ¿vale? Es decir, entonces eso, conforme lo vayáis haciendo, os iréis dando cuenta de que vais a buscar siempre la forma de llegar al mismo resultado con el menor número de operaciones posible. Es decir, vais a optimizar vuestros procesos, vuestros cálculos. Bien, ya tenemos eso y solo nos quedan las potencias, que es el mismo triángulo, ¿vale? Solo que aquí tenemos a P, aquí tenemos a Q y aquí tendremos a S, ¿eh? Bien, ahora apartado D. Apartado D, vamos a empezar por calcular la potencia aparente, ¿vale? Vamos a dibujar aquí el triángulo, ya que tenemos este espacio. P, Q, S y Φ. Bien, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Bien, entonces vamos a empezar por el valor de S, que es la más sencilla. Es igual a U por I. Bien, fijaros, el valor de U nos lo daba el enunciado, 230 voltios, ¿veis? No hay lugar a ningún tipo de dudas, ¿eh? Por tanto, 230 voltios por el valor de I. La intensidad la habíamos obtenido también del enunciado, ¿recordáis? Era 15 de máxima, pero nosotros vamos a trabajar con el valor eficaz, que lo hemos calculado aquí en el apartado A, y eran 10,607 amperios. Bien, nos lo daban. Simplemente lo único que tienes que hacer es utilizarlo. 10,607 y a multiplicar. Cogemos nuestra calculadora. Bueno, quiero pedir disculpas a los que estéis viendo el vídeo porque por las condiciones de iluminación de la sala no se ve muy bien lo que voy tecleando, ¿vale? Habría que girar así un poco la calculadora para que encontrara un ángulo de luz mejor, pero como lo estoy diciendo, ¿vale? Vosotros con vuestras calculadoras lo tecleáis despacio, para no equivocaros, y os va a salir perfecto. Entonces ponemos 230 por 10,607 y nos devuelve un valor de 2439,61 voltiamperios. Ahí lo tenemos, eso ya está calculado. Bien, ya tenemos entonces el valor de la potencia aparente. Vamos ahora con la potencia activa, P. Claro, bien, conviene recordar que por fórmula nosotros sabemos que P, decimos siempre, P es igual a U por I por el coseno de Φ, ¿vale? Pero si os dais cuenta, eso lo podemos escribir también de esta otra manera o de esta otra suerte. P es igual a S por el coseno de Φ. ¿Por qué? Porque S es U por I. ¿Lo veis? Entonces es lo mismo. Lo único que nos conlleva a eso es repasar un poquito la trigonometría. ¿Veis? Que también nos puede decir que este valor de aquí, ¿vale? Este valor de aquí, que es la potencia activa P, es igual a S por el coseno de Φ. Es como proyectar esto, ¿vale? Aquí, al multiplicar por el coseno. Algunas veces alumnos que vienen me preguntan, ¿y eso por qué? ¿Por qué, Germán? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y les digo que son axiomas matemáticos, ¿vale? Es decir, que
nosotros conocemos y aplicamos, ¿vale? Es decir, y entonces cuando me dice eso, digo, mira, si tú realmente quieres comprobar eso, lo que tienes que hacer es cogerte en tu casa un escalímetro o una regla, ¿vale? Mides esto, y si quieres con un transportador de ángulos, te mides este de aquí, ¿vale? Y lo sustituyes los valores en estas ecuaciones, en estas fórmulas, y verás como todo cuadra perfectamente. Es decir, o sea que esto no, ¿vale? Es decir, es empírico, es decir, es plausible, lo podemos medir, lo podemos medir. Bien, entonces ya tenemos el valor de S, tenemos el coseno de phi, que lo hemos calculado antes, solo nos queda, una vez más, sustituir 2439,61 por el coseno de phi, que son 0,9, tenemos aquí, por 0,9, y obtenemos 2195,649, y estos son vatios. Ahí lo tenéis, 2195,649 vatios. Es el valor de la potencia activa. Nos queda la reactiva, Q. El valor de Q, sabemos que, igualmente por la trigonometría, o si queréis por la fórmula de electrotecnia que estudiamos, sabemos que es U por I por el seno, ¿vale? Pero vista aquí, sabemos que U por I por el seno, ¿vale? Es decir, también puede ser S por el seno del ángulo, ¿veis? Es decir, porque en el momento en que multiplicas este valor por el seno de este ángulo, estás proyectando aquí este otro valor, ¿de acuerdo? Entonces Q es igual a S por el seno de phi. 2439,61 por, ¿veis? Y ahora es cuando el valor del seno de phi que habíamos calculado aquí, lo tenemos 0,434. 0,434. Y esto es igual a 1058,791. Bien, y esto está expresado en voltiamperios reactivos, ¿vale? Bien, esto lo tenemos aquí. Y ahora, bueno, pues me podríais decir, vale, si lo hubieras hecho todo un poquito más para acá, aquí tendrías más margen para que estos resultados, repito, durante los exámenes vais a tener tiempo de sobra de hacer, si queréis, los cálculos en una hoja aparte y luego pasarlo a limpio. No obstante, es preferible, si desde un principio, puesto que tenemos tiempo, esto se escribe un poquito más para acá, esto queda... En definitiva, eso es lo que se dice siempre, pasar a limpio o hacerlo en limpio. Si directamente lo vamos planteando un poquito más limpio, más ordenado, ¿vale? Pues queda bien, pero lo más importante, ya os digo, o sea, eso siempre se valora en un examen que esté lo más ordenado, lo más limpio, lo más curioso, lo mejor, eso se valora. Pero lo que realmente se valora, ¿vale? Aquí en ciencias, en ingeniería, en técnica, aquí estamos en formación profesional, lo que realmente se valora es que hayáis llegado a calcular lo que se pedía con precisión y bien, es decir, que hayáis entendido el ejercicio que hemos hecho. Con esto terminamos este ejercicio número 3 del examen de corriente alterna. En el próximo vídeo pondremos el ejercicio número 4. Damos las gracias a los alumnos que asisten hoy a clase y nos vemos en el próximo vídeo.